Ahí está grabando, parece que no. ¿O Sí, sí? profe, ya está Ah, grabando. bueno, listo. Bueno, entonces, les estaba hablando de la semántica del modelo relacional de datos, que es lo que marca la diferencia entre los modelos. Entonces, esa semántica del modelo relacional de datos consta de unas definiciones de integridad y unas reglas de integridad. Entonces, vamos a revisar primero las definiciones de integridad. Entre las definiciones de integridad tenemos dos, la de valor nulo y la de clave. A ver, chicos, ¿quién de ustedes me dice qué es un valor nulo? ¿Qué es un valor nulo? Un valor que no existe, profe. Puede ser que no exista o puede ser que exista pero se desconoce. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden surgir los valores nulos? En algunos casos pueden surgir porque se desconocen. Por ejemplo, yo tengo una información, estoy recogiendo información de un cliente, un proveedor, y hay un campo que puede ser el número telefónico, pero si no desconozco el número telefónico, entonces no es que no tenga o no exista ese número telefónico, sino que se desconoce en ese momento. Entonces podría allí colocarse, por ejemplo, un valor nulo. Pero también hay casos donde el valor nulo se da porque no aplica. Por ejemplo, imagínense que ustedes en un curso de modelado de datos arman una superentidad. Por ejemplo, en el caso de la universidad, ustedes llegan y dicen, están modelando y ustedes, voy a crear una entidad llamada empleados, empleados de la universidad. En la universidad no suelen usar la palabra empleados, sino colaboradores. Pero bueno, ustedes crean una entidad llamada empleados o colaboradores. Pero ¿qué pasa cuando usted va a definir atributos allí? ¿Qué pasa cuando usted tiene una entidad que agrupa demasiada gente y con diversas características? Porque dentro de los empleados de la universidad está el personal administrativo, pero también estamos los docentes, pero también están las personas de mantenimiento, las personas de servicios generales. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ahí vendrían dificultades, por ejemplo, a la hora de definir cuáles serían los atributos que tendríamos que manejar. ¿Por qué? Porque habrán algunos atributos básicos para todo el mundo. Para todo empleado, pues puede tener, lo puedes identificar, por ejemplo, con la cédula o con un código. Vas a tener unos datos personales de él. Pero, por ejemplo, en el caso del personal docente, a lo mejor a ti te interesa tener, por ejemplo, información sobre sus estudios. Si la persona tiene maestría, tiene un PhD, la experiencia docente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una superentidad que engloba a muchos elementos? Pueden haber atributos que apliquen a algunos y a otros no. Entonces, ¿ahí qué va a pasar con los que no aplica el atributo? Entonces, tocaría manejar valor nulo. ¿Entendido, chicos? Voy a mirar un momentico el chat. Ah, bueno, aquí dice, se hace, bueno, no sé ese otro comentario acerca de Oracle, no sé, que ahí había un comentario acerca de Oracle. Bueno, entonces, ahí tenemos entonces el concepto de valor nulo. Pero hay que tener claridad que el valor nulo no es blanco, ni es cero, ¿ok? Y esos valores nulos van a jugar un papel muy importante. Bueno, y viene ahora la definición de integridad más importante de todas y es la de clave, llave, identificador. A ver, chicos, ¿qué es una clave? Un valor único que puede representar una tabla.
un valor único que puede representar, digamos, la información de los objetos de la realidad representados en la tabla. Sí, señor. Sí, señor. Pero esos valores están asociados ¿a qué? A una columna. Exacto, a una o varias columnas. O sea, en otras palabras, a atributos, ¿verdad? O sea que una clave, ¿qué es? Una clave es un conjunto de atributos, puede ser uno solo o pueden ser varios. Cuando son más de uno, pues se dice que la llave o la clave es compuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una clave? La vamos a definir, digamos que el resultado final de esta clase va a ser dar una definición formal de clave. Pero todos tenemos intuitivamente y conocemos la noción de clave, porque además ustedes seguramente las han venido manejando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una clave? Una clave es un conjunto de atributos. Es un conjunto de atributos cuyos valores, los valores que toman esos atributos, efectivamente identifican a toda la información que se está manejando dentro de una tabla, por ejemplo. Ahora bien, si uno tiene que esa clave consta de más de un atributo, pues uno dice que la clave o llave es compuesta. A veces se usa la palabra llave porque en inglés la palabra para esto es key, como la de las llaves de las puertas. Entonces, a veces usamos la palabra identificador, ID, clave, llave, ¿ok? Pero para nosotros todas ellas son sinónimos. Pregunto, asociado a una tabla, ¿cuántas claves pueden haber? Cuando hablamos de clave, o sea, estamos hablando directamente de la clave primaria o claves potenciales. También, en general, las potenciales también son claves. Entonces se pueden tener más de una clave, pero solo se Claro, tiene una clave primaria en es una tabla. muy bien, sí. Uno tiene una clave principal o primaria, pero yo puedo tener varias claves. Esas otras claves las llamamos claves secundarias o claves alternativas. Ahora bien, pero cada una de ellas es clave. ¿Qué significa? Que yo podría identificar a los elementos representados en esa tabla con cualquiera de ellas. O sea, que cualquiera de esas combinaciones de atributos, cualquier combinación de los atributos de esas claves me identificarían. Cualquiera de ellas podría identificar. Es decir, cualquiera de ellas, sus valores serían únicos. Sus valores serían únicos respecto a los entes de la realidad que ellos representan. Entonces yo puedo identificar los elementos de una tabla, los entes de una tabla, la información en la tabla, yo la puedo representar con distintos combinaciones de atributos. Pueden haber varias claves, ¿ok? Pero si uno distingue una como su clave primaria o principal, las otras seguirían siendo claves, lo que pasa es que serían claves secundarias o alternativas. Ahora pregunto, ¿cuál sería el número mínimo y máximo de claves en una tabla posibles? El número de columnas que haya y todas las mezclas de ellas. Digamos que en el caso extremo, podría darse el caso de que todas las columnas o atributos fueran identificadores, sí señor. En una tabla, digamos que uno podría llegar a tener
que todos los atributos de la tabla fueran identificadores. Eso sería una situación extrema. Y en el peor de los casos, como mínimo, siempre habrá alguna clave, chicos. Si pensamos en el máximo, uno podría pensar en que cada columna fuera una clave. Pero pensemos ahora en el mínimo. ¿Cuál sería la situación extrema contraria a la otra? En el peor de los casos, ¿cuál sería la clave? Una mezcla de todas las columnas. Exactamente, o sea, el conjunto de todas las columnas de la tabla, digamos que yo para poder identificar esa tabla, tendría que usar como clave el conjunto de todas las columnas de la tabla. O sea que como mínimo siempre vamos a tener claves. Como mínimo, y en el peor de los casos, la clave serían el conjunto de todas las columnas de la tabla. Y en el otro extremo tendríamos que cada columna fuera, ¿qué? Una clave. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora hay otro concepto que es el de clave foránea. En inglés, foreign key, clave ajena, le llaman algunos. Algunos la traducen como foránea, ajena, extranjera, le dan esos nombres. ¿Qué es una clave foránea, chicos? Una clave que hace referencia a otra tabla, o sea, está tomando una columna, haciendo referencia a una columna de otra tabla, ¿no? Sí, hay que pulirlo un poquito. Digamos que, pero en esa otra tabla, ¿qué pasaría con esa columna? Es la clave primaria de la otra tabla. Es la clave primaria de la otra tabla. Entonces, mire, yo puedo tener dos tablas distintas. En una de ellas yo tengo una clave primaria. Tengo una clave primaria. Y en otra tabla tengo esa columna. Supongamos el caso más sencillo. Yo tengo una tabla en la cual tengo una clave primaria que es una columna. Yo tengo una columna, por ejemplo, la cédula. La cédula. Y esa cédula es la clave primaria en una tabla. Pero me aparece en otra tabla distinta, me aparece esa cédula, pero allá no es clave. Allá no es la clave primaria. Y entonces allá se le denomina ¿qué? Clave foránea, clave ajena. A veces la clave ajena también es clave primaria de la otra tabla. Entonces, ¿qué es una clave foránea? Es una columna o un conjunto de columnas dentro de una tabla que en otra tabla son llave primaria. Y en esta pueden o no ser la llave primaria. ¿Cuándo serían la llave primaria? Por ejemplo, a veces uno tiene entidades débiles. ¿Qué es una entidad débil? Esto lo trabajaba mucho el profesor Londoño. Yo no sé si la profesora Ángela trabaja el concepto de entidad débil. ¿Qué es una entidad débil? Una entidad débil es una que no se puede identificar ella misma. Por ejemplo, imaginémonos esta situación. En la universidad estamos los empleados de la universidad y muchos de los empleados tenemos hijos. Y, por ejemplo, tenemos una tabla con información de los empleados, pero hay otra tabla con la información de los hijos. Pero ¿cómo identificamos a los hijos? Puede ser que los hijos los identifiquemos con algún documento de ellos, bien sea, por ejemplo, el registro civil, tarjeta de identidad y si es mayor de edad la cédula. Pero hay otra opción. Como allá hay muchas opciones de identificación, registro civil, tarjeta de identidad, cédula, puede ser que, por ejemplo, los hijos sean identificados con la cédula del padre que es empleado de la universidad.
Entonces, en ese caso, si los hijos son identificados con la cédula del papá, si son identificados con la cédula del papá, en ese caso, esa cédula del papá en hijos sería no solamente llave foránea, sino que también sería, ¿qué? La llave primaria. ¿Entendido, chicos? Esto pasa, por ejemplo, también con las entidades de salud. Por ejemplo, yo trabajo y yo soy el titular, yo soy el que tengo contratado los servicios de salud para la familia y mi esposa, mis hijos son beneficiarios. Entonces, muchas veces ellos aparecen identificados con la cédula del titular. En ese caso, si son identificados con la cédula del titular, entonces esa cédula del titular sería no solo la llave primaria, no solo la llave foránea, sino también la llave primaria. Pero puede que no lo sea. Puede que no lo sea. Entonces, por ejemplo, yo tengo como beneficiaria a mi esposa, pero puede ser que ella esté identificada con su cédula, pero aparezca también la cédula mía allí. Entonces, en ese caso, la cédula mía no sería llave primaria, sino que sería únicamente llave foránea. ¿Entendido? ¿Aló? 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 ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora bien, alrededor de estos conceptos del de clave y del de clave foránea existen dos importantes reglas de integridad. La primera se denomina la regla de integridad de entidad. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir esa regla de integridad de entidad? ¿Aló? ¿Qué es la regla de integridad de entidad? ¿Qué dice? Esa regla es básicamente que la clave primaria no está permitida que sea un valor nulo. Exactamente. Porque imagínense usted, si yo utilizo esa clave primaria para identificar, no tiene sentido que yo permita que los atributos que forman parte de la llave primaria queden nulos, tomen valores nulos, no tendría sentido. Entonces la regla de integridad de entidad me obliga a que los atributos de la llave primaria no pueden tomar valores nulos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo llego a una tabla y le defino PK, le defino primary key, le defino la llave primaria y le digo son tales atributos? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, cuando esté insertando tuplas en esa tabla y yo a los atributos, a alguno de los atributos de esa llave primaria, yo la voy a dejar con un valor nulo? Inmediatamente el sistema me dispara a mí un trigger, me dispara un warning, o sea, diciéndome, ojo que no está permitido lo que vas a hacer. Y no me va a dejar insertar una tupla. Entonces, una de las cosas que puede pasar es que si yo intento insertar una tupla, dejando con valor nulo un atributo de la llave primaria, pues el sistema no me deja insertar esa tupla y me saca inmediatamente un mensaje de alerta. Muy bien, y ahora viene la segunda regla de integridad, la regla de integridad referencial. Entonces, miren muchachos que cuando yo tengo dos tablas y entre esas dos tablas, en una de ellas hay una clave foránea, es decir, hay una columna o grupo de columnas que son llave primaria en otra tabla, eso establece una relación de referencialidad. Quiere decir que dentro de esa tabla se hace referencia a la otra. Por ejemplo, ahí en el material que yo les envié, imagínate que yo tengo una tabla llamada departamento. Una tabla de departamento. Por ejemplo, el departamento aquí los departamentos de la universidad. Yo pertenezco al departamento de TIC.
Y y esos departamentos tienen un código de departamento, un nombre, un jefe y alguna otra información. Y entonces, imagínense que en la tabla empleado, alrededor de cada empleado, tiene su llave primaria. Supongamos que la llave primaria del empleado es un código o es la cédula. Pongamos que es la cédula, la llave primaria de empleado, la cédula, pero aparece el código del departamento al que él pertenece. Entonces, ese código de departamento es una llave foránea, porque ese código de departamento forma parte, está en empleado, pero hace referencia a la tabla departamento. Entonces, entre empleado y departamento se crea una relación de referencialidad. Dentro de la tabla empleado se hace referencia a la tabla departamento. Y eso establece un acoplamiento. Eso establece un acoplamiento entre las dos tablas. Y ese acoplamiento implica tener que respetar unas reglas de integridad. Esas reglas de integridad se conocen con el nombre de integridad referencial. ¿Y eso qué significa? Que se imponen unas condiciones a las operaciones de actualización. Entonces, como dentro de la tabla empleado se hace referencia a la tabla departamento, yo no puedo ejecutar operaciones de inserción y borrado en ambas tablas de manera independiente. Entre esas dos tablas hay una referencialidad, entre esas dos tablas hay una interdependencia, hay un acoplamiento que tiene efectos colaterales. Entonces, por ejemplo, imagínate que toma la universidad la decisión de suprimir el departamento de TIC. Entonces dicen, mira, ya desaparece el departamento de TIC. Entonces, ¿qué pasa si alguien va a ir a la tabla donde está la información de los departamentos y va y suprime la tupla donde está la información del departamento de TIC? Ahí, ¿qué problema se va a crear? Que todos los empleados que tenían el código de ese departamento van a quedar con un código de un departamento que ya no existe. Ahí se va a violar, ¿qué? La integridad. Recuerden lo que les he dicho, muchachos. El concepto más importante en bases de datos es la integridad. La integridad, mire que por aquí aparece conceptos de integridad, definiciones de integridad, reglas de integridad y hay restricciones de integridad y metemos la palabra integridad por todos lados. ¿Y qué es la integridad? Recordemos lo que yo le he dicho a ustedes. La integridad es que los datos reflejen fielmente la realidad. Entonces, ¿qué pasa si yo en la tabla de departamentos suprimo la tupla de un departamento? Inmediatamente todos sus empleados quedarían violando la regla de integridad, porque quedarían con un código de departamento que ya no existe. Entonces, ¿qué es la regla de integridad? La regla de integridad la regla de integridad referencial, lo que hace es imponerme a mí una condición para que no se vaya a violar la integridad. ¿Y qué me dice la regla de integridad referencial? Me dice, ojo, que todo valor que aparezca en la llave foránea debe primero estar en la llave primaria. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a borrar la tupla de departamento TIC? Entonces, ¿qué va a pasar? Me quedaría en empleado una llave foránea, pero que no está referenciando una llave primaria. Entonces, la regla de integridad referencial no me permitiría hacer eso. Entonces, en el momento en que yo vaya a borrar esa tupla, inmediatamente el sistema no me va a permitir hacerlo y me va a chillar y me va a sacar un mensaje. Me va a decir, ojo con esto. Y lo mismo pasa no solamente para el borrado, sino también para operaciones de actualización. ¿Qué pasa si yo voy a modificar el código del departamento de TIC? ¿Y qué va a pasar con los empleados?
del departamento de TIC. Entonces el sistema, ¿qué hace? Me obliga a que para yo poder ejecutar esa modificación, primero yo tendría que hacer un trabajo de modificar primero. Si yo tendría que, digamos, temporalmente anular la referencialidad para yo poder hacer esa modificación, yo lo que tendría que hacer es temporalmente a los valores de la llave foránea, por ejemplo, en la tabla empleado, anularles la referencialidad, dejarlos con valores nulos temporalmente a esa llave foránea, o que no a la llave primaria, a la llave foránea. Modificar la llave primaria y luego sí insertar los nuevos valores de esa llave primaria en la llave foránea. Entonces lo que les quiero decir es que cuando hay esa interdependencia entre las tablas a través de llaves foráneas, eso implica hay unos efectos colaterales allí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas operaciones sobre una o sobre otra tabla. Y la regla de integridad referencial apunta a eso, a que se preserve la integridad. ¿Y cómo? La regla de integridad referencial lo que me hace es que me obliga a que los valores de las llaves foráneas primero deben existir en las llaves primarias. Bueno, y seguimos con el tema de integridad. Ahora vienen las restricciones de integridad. Esta es la parte más importante del modelo relacional. ¿Cómo codifico yo semántica en el modelo relacional? ¿Cómo codifico yo el modelo relacional? ¿Cómo me permite a mí expresar semántica de la realidad? Ese modelo relacional, ¿cómo me permite a mí codificar significado de las cosas? Pues bien, el modelo lo hace a través del concepto de dependencias. Nosotros vamos a ver tres tipos de dependencias: funcionales, multivaluadas y de join. Pero las primeras que vamos a ver son las dependencias funcionales. Ahora, ¿por qué es importante esto, muchachos? Mire, cuando se modela, por ejemplo, un físico está modelando la realidad. ¿Y cómo modelan los físicos la realidad? Pues expresan las variables que hay en la realidad, la relación entre esas variables, las codifican mediante ecuaciones, que pueden ser ecuaciones algebraicas o pueden ser ecuaciones diferenciales. Entonces, un físico, ¿cómo modela la realidad, el significado, la semántica de la realidad? Mediante ecuaciones. ¿Cómo modela un químico la realidad? Mediante reacciones químicas. Y eso, cada modelo de esos tiene una notación. Entonces, uno, por ejemplo, el físico escribe E igual a mc al cuadrado. Ahí hay una ecuación. Dice energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esa ecuación tiene un significado. ¿Y un químico qué hace? Un químico lo que hace es que expresa una reacción química. También tiene su notación. Dice, si tengo esta sustancia H2SO4, ácido sulfúrico, y yo le aplico calor a eso, entonces, ¿qué pasa? Y pone una flecha y eso se descompone en ese o no sé qué más, no sé qué. Entonces, así como los científicos modelan la realidad y la expresan de alguna manera, esos modelos de alguna manera formal, mediante ecuaciones o reacciones, nosotros ¿cómo vamos a modelar la semántica de la realidad? Mediante dependencias funcionales, dependencias multivaluadas y dependencias de join. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Vamos a ver entonces en qué consisten esas dependencias. ¿Cómo es ese modelamiento? Entonces, para entender esto, primero que todo, vamos a mirar lo siguiente. Nosotros tenemos atributos, que son las columnas de las tablas, ¿verdad?
Pues bien, vamos a usar una palabra que se llama descriptor. ¿Qué es un descriptor? Es un conjunto de atributos. Un descriptor es un conjunto de atributos. Entonces vamos a utilizar como notación normalmente cuando queramos referirnos a los descriptores, vamos a usar estas letras del alfabeto, las letras finales del alfabeto, X, Y, Z, W, ¿ok? Y entonces vamos a trabajar entre descriptores. Ahora, un descriptor es un conjunto de atributos. Por ejemplo, yo puedo decir mi descriptor X es código de proveedor y nombre de proveedor. O sea, el conjunto formado por el código del proveedor y el nombre del proveedor, ese es mi descriptor X. Y mi descriptor Y es el conjunto formado por la ciudad del proveedor. Entonces, puede ser que el descriptor contenga un solo atributo o puede que contenga varios. Digamos que el conjunto de todos los atributos de una tabla o el conjunto de todas las columnas de una tabla es un descriptor. Ese es el descriptor más grande que hay. Le llamamos universo de atributos. ¿Qué es el universo de atributos? Pues es el máximo conjunto de atributos o columnas relacionados con una tabla. Pero eso es un descriptor. Es un conjunto de atributos. Entonces, uno tiene varios conjuntos de atributos, uno tiene varios descriptores, ¿ok? Bueno, ¿y qué es una dependencia funcional? Entonces, la dependencia funcional se expresa entre descriptores. Yo escribo el descriptor X a la izquierda, el descriptor Y a la derecha y coloco una flechita entre ambos. Bueno, este concepto de dependencia funcional coincide más o menos con el concepto matemático de función. Entonces, esta variable X se denomina la variable independiente. Y esta variable Y que está a la derecha es la variable dependiente. Y depende de X. Y depende de X. ¿Ok? ¿Y cómo se interpreta la dependencia funcional? Se interpreta de la siguiente manera. X es un conjunto de atributos, un descriptor. ¿Cómo se interpreta esto? X es un conjunto de atributos y Y también es un conjunto de atributos. Y la interpretación es la siguiente, que a cada valor de X, o sea, de los atributos de X, le corresponde un solo valor de los atributos de Y. Entonces, miren lo interesante de esto, muchachos. Eso es una restricción. Eso es una restricción, porque me está diciendo que a cada valor de X solo le puede corresponder un único valor de Y. A cada valor de X solo le puede corresponder un único valor de Y. Entonces, eso lo llamamos una restricción de integridad. Las dependencias funcionales son restricciones. Pero ojo que esto es muy importante porque eso codifica significado. Eso codifica significado. Entonces, imagínate que yo estoy en una universidad, en una institución educativa, y me dicen a mí, mira, aquí en esta institución educativa, un profesor solo puede dictar una asignatura. Entonces, ahí hay un significado, hay una semántica y hay una restricción. Entonces, ¿cómo expreso yo esa restricción? ¿Cómo expreso yo esa semántica? Pues con una dependencia funcional. Y pongo código de profesor implica código de asignatura. Entonces, ahí estoy diciendo que un código de asignatura está asociado a un único profesor. Un profesor solo puede dictar una sola asignatura. ¿Ok? Entonces ahí estamos recogiendo semántica. Entonces, ojo muchachos, que esta es la parte más importante. Entonces, por ejemplo, a ver, miremos estas dos últimas dependencias. Miren lo que tengo acá. Código de proveedor, coma, código de artículo. Ojo, este lado izquierdo es un conjunto de dos atributos, código de proveedor y código de artículo. Y el lado derecho es un conjunto de un solo atributo, cantidad.
para no estar escribiendo esto en la notación de teoría de conjuntos, que esto habría que ponerlo entre llaves, pero para no estar escriba y escriba llaves, entonces omitimos las llaves, pero sí separamos los elementos por comas. ¿Qué me está diciendo esto, muchachos? Aquí yo estoy recogiendo semántica, aquí yo estoy recogiendo significado. Aquí, por ejemplo, podemos estar hablando de la tabla pedido. En la tabla pedido tenemos código del proveedor, código del artículo y cantidad. Y puedo también tener en esa tabla el precio. Entonces, ¿pero qué estoy recogiendo yo aquí? ¿Yo qué estoy diciendo? Mire que las dependencias funcionales tienen un significado, me están diciendo cosas. ¿Y qué me está diciendo esto? Que la cantidad depende del proveedor y del artículo. Mientras que el precio solo depende del artículo. Miren la diferencia entre estas dos dependencias. Aquí la cantidad depende tanto del proveedor como del artículo. Y en cambio aquí el precio depende solo del artículo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso me está diciendo un montón de cosas. Que si yo le compro artículos a varios proveedores, ojo, miren lo que me están diciendo estas dos dependencias. Que yo le puedo comprar el mismo código de artículo, el mismo artículo yo se lo puedo comprar a varios proveedores, pero que la cantidad que ellos me venden va a depender de cada proveedor, va a depender no solo del artículo, sino también del proveedor. Ah, entonces si yo le compro, por ejemplo, pupitres a varios proveedores, pues cada uno de ellos me puede vender distintas cantidades de proveedores. Puede ser que a un proveedor yo le compre 50 pupitres y a otro le compre 100. Pero ojo con esta segunda dependencia. Precio solo depende del código del artículo. Mire que precio no está dependiendo del proveedor. Ay, ¿eso qué quiere decir? Ah, que si yo le compro sus pupitres a varios proveedores, me los pueden suministrar cada uno en cantidades distintas, pero todos me los venden al mismo precio. Digamos que estamos refiriéndonos al precio unitario de cada pupitre. Entonces, ojo, si el precio no depende del proveedor, ¿eso qué quiere decir? Que si yo le compro sus pupitres a varios proveedores, todos me lo están vendiendo al mismo precio. Entonces, el precio no está dependiendo del proveedor, solo de qué artículo estamos hablando, de pupitres, de tableros, de escritorios. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Aló, muchachos, esta es la parte más importante. Esto que les estoy diciendo es lo más importante porque con esto es que vamos a jugar cuando entremos al diseño. Todo el tiempo nos la vamos a pasar sacando estas dependencias funcionales. ¿Y cómo vamos a sacar esas dependencias funcionales? Pues a partir de unas especificaciones de la realidad. Entonces, si a mí en la especificación me dicen, mira, en esta empresa, cuando se le compran a varios proveedores el mismo artículo, todos ellos lo venden al mismo precio, entonces me toca utilizar esta dependencia funcional. Código de artículo implica precio. Pero si en la especificación me dicen a mí que cuando yo le compro artículos a varios proveedores, ellos me los pueden vender a distintos precios y en distintas cantidades. En ese caso yo tengo que usar la dependencia acá arriba, es decir, cantidad depende tanto del proveedor como del código de artículo. Y en ese caso yo tendría también que decir que el precio depende del código del proveedor y del código del artículo. Entonces, pero aquí, entonces este es el mensaje, muchachos. Esta es la forma como nosotros vamos a modelar la realidad. Este va a ser el insumo básico para nosotros, las dependencias funcionales. Las dependencias en general, porque luego veremos otro tipo de dependencias. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló?
Sí, profe, entendido. Vale, muy bien. Bueno, entonces ahora viene un aspecto muy importante, muchachos. Y es que cuando vayamos a diseñar una base de datos, nosotros no trabajamos con tablas. A ver, ustedes recordarán un concepto que les enseñaron desde niños cuando vieron teoría de conjuntos, que uno puede definir un conjunto por intención o por extensión. ¿Cuándo trabaja uno un conjunto por extensión? Cuando uno nombra explícitamente los elementos del conjunto. Entonces yo digo el conjunto de las vocales, entonces yo escribo A, E, I, O, U. Ahí yo estoy nombrando el conjunto por extensión. Pero yo puedo nombrar los conjuntos por intención. O sea, yo no nombro los elementos, sino la propiedad que tienen. Yo digo, sea A el conjunto de los X tal que X es una vocal. Entonces, ahí yo no estoy nombrando la A, la E, la I, la O y la U. No estoy nombrando las vocales, estoy nombrando la propiedad que tienen. Digo, A es un conjunto de X, es una variable. Ah, pero esa X tiene una propiedad, la de ser una vocal. En bases de datos vamos a hacer lo mismo. Yo puedo trabajar en bases de datos a nivel extensional y a nivel intencional. A nivel extensional es cuando yo trabajo con las tablas llenas de datos. Cuando yo tengo una base de datos y tengo un conjunto de tablas y esas tablas tienen sus tuplas y esas tuplas tienen sus valores, ese es el nivel extensional. Pero nosotros vamos, por ejemplo, cuando se trabaja a nivel de consultas de una base de datos, hay que trabajar con la base de datos normalmente en la realidad a nivel extensional. Trabajamos con tablas. Pero cuando vamos a diseñar la base de datos, no trabajamos con tablas, no trabajamos con el nivel extensional, sino que trabajamos con el nivel intencional. ¿Y qué es eso? Trabajamos con lo que se llama el esquema. Entonces yo puedo trabajar con la base de datos como conjunto de tablas, es el nivel extensional, o puedo trabajar con los esquemas. Yo puedo tener un esquema de base de datos. ¿Qué es un esquema de base de datos? Es el conjunto de los esquemas de las tablas. Eso se llama esquema relacional. ¿Y qué es un esquema? Bueno, un esquema es una terna, una tripleta. En un esquema nosotros vamos a trabajar con tres cosas. R es el nombre del esquema. P es el universo de atributos, o sea, todos los atributos que va a tener el esquema, es decir, todas las columnas. Y L van a ser las dependencias funcionales que van a existir entre descriptores dentro de ese esquema, entre conjuntos de columnas de ese esquema. Entonces, aquí hay un ejemplo. Yo tengo el siguiente esquema relacional. R, el esquema se llama pedido. P son los atributos de pedido. A, código de proveedor, código de artículo, cantidad y precio. Entonces, supongamos este es el universo de atributos. Y L son las dependencias funcionales que se satisfacen dentro de ese esquema. Entonces, ahí metí las dos dependencias de las que hablábamos ahora. La cantidad depende tanto del proveedor como del artículo, pero el precio únicamente del artículo. Entonces, muchachos, de ahora en adelante, no vamos a trabajar con las tablas. Vamos a trabajar es con los esquemas de la tabla, como con el esqueleto de la tabla. Y ese esqueleto de la tabla tiene el nombre de la tabla, tiene las columnas de la tabla, pero tiene un elemento muy importante adicional y son las dependencias funcionales. Las restricciones que deberían satisfacer los datos asociados a esas tablas. Entonces, cuando uno diseña una base de datos, uno no diseña con tablas, uno diseña es con esquemas. ¿Entendido, muchachos?
¿Aló? Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa? Que vamos a trabajar, un momentico, yo miro una cosa. Vamos a trabajar. Resulta que las dependencias son entre descriptores, pero resulta que esos descriptores satisfacen unos axiomas que se conocen con el nombre de axiomas de Armstrong. Entonces, recuerden que estas letras X, Y, Z representan conjuntos de columnas o conjuntos de atributos y que todos ellos van a ser subconjuntos de T. T va a ser el universo de atributos. Recuerden, T es el universo de atributos. T es el conjunto máximo de atributos asociado a un esquema. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener que los descriptores satisfacen estos 5 axiomas, llamados axiomas de Armstrong. El primer axioma es el de reflexividad. Todo descriptor se implica a sí mismo. O sea que, por ejemplo, código de proveedor implica código de proveedor. Eso es un axioma de reflexividad. Código de artículo implica código de artículo. Código de proveedor y nombre de proveedor implica código de proveedor y nombre de proveedor. Entonces, X se implica a sí mismo. Es el axioma de reflexividad. El axioma de proyectividad. Si X implica Y, entonces X implica a cualquier subconjunto de Y. Implica Y' para todo Y' subconjunto de Y. Por ejemplo, si yo tengo que código de proveedor implica nombre y ciudad, entonces código de proveedor implica nombre solito. Si yo tengo que código de artículo implica cantidad y precio, entonces código de artículo implica al precio solamente o implica a la cantidad solamente. Es el axioma de proyectividad. Y está lo opuesto, que es el axioma de aumentatividad. Si yo tengo que un conjunto de atributos implica otro, entonces cualquier otro conjunto más grande que ese X también va a implicar a ese Y. Por ejemplo, si yo tengo que código de artículo implica precio, entonces código de proveedor y código de artículo implican precio. Si yo aumento el lado izquierdo, si yo tengo que código de artículo implica precio, el lado izquierdo es código de artículo, el X, y el Y es precio. Si yo al X lo aumento y le agrego código de proveedor, entonces yo tendría un X', código de proveedor y código de artículo, también me va a implicar al precio. Y viene el axioma de transitividad. Si X implica Y y Y implica Z, entonces X implica Z. Esto sí es un axioma muy conocido. Y viene el axioma de aditividad. Si yo tengo dos dependencias funcionales, entonces si yo uno los lados izquierdos de esas dos dependencias, X con M, me va a implicar la unión de los lados derechos. Si yo sumo o uno los lados izquierdos de dos dependencias, me va a implicar la unión de los lados derechos. Muy bien, estos son los axiomas de Armstrong. ¿Por qué son importantes estos axiomas? Porque a partir de, dado un conjunto de dependencias funcionales, dado un conjunto L de dependencias funcionales, yo puedo generar nuevas dependencias funcionales aplicando los axiomas de Armstrong. Y también, si yo tengo un conjunto de dependencias funcionales y yo tengo un descriptor, o sea, un conjunto de atributos, ese descriptor puede implicar nuevos atributos aplicando los axiomas de Armstrong. Es lo que vamos a ver a continuación. Es lo que vamos a ver nosotros a continuación. Es el concepto de cierres. Entonces, por ejemplo, el primer caso es el cierre de L. Imagínate que L es un conjunto de atributos. El cierre lo vamos a poner más allí, L más. Entonces, ¿qué es el cierre? Son todas las dependencias que están en L o unidas, mejor, por todas
las que se puedan generar aplicando los axiomas de Armstrong. Es decir, imagínate que tú tienes un conjunto L de dependencias funcionales. Pero a partir de ese conjunto L como una especie de nuez o de semilla, tú tienes un conjunto de dependencias funcionales L. Esa es tu semilla. Aplicándole los axiomas de Armstrong a esas dependencias de allí, engrandeces a L. Tú vas a tener L y otras dependencias más. Ese conjunto engrandecido con todas las dependencias se llama el cierre de L y se denota como L+. Pero no solo hay cierres para el conjunto de dependencias, también hay cierres para los descriptores. Entonces, ¿qué es el cierre de un descriptor? Son todos los atributos que están en el universo. A pertenece a T. Todos los atributos que están en el universo de atributos, tal que la dependencia X implica A, pertenece al cierre de L. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, miren, yo tengo aquí este conjunto L con estas dos dependencias. Tengo estas dos dependencias. Aquí debí haber puesto un punto y coma. Aquí debí haber puesto un punto y coma. Son dos dependencias separadas. Tengo una dependencia, código de proveedor y código de artículo implica cantidad. Y código de artículo implica precio. Tengo esas dos dependencias. ¿Qué pasa si yo tengo que X está formado por el atributo código de proveedor? ¿Qué es X más? X más es X, o sea, código de proveedor, más todas aquellas dependencias que yo pueda generar con el código de proveedor aplicando sus axiomas de Armstrong. Pero mire, yo con el código de proveedor solito, ¿qué puedo implicar? Solamente por reflexividad, código de proveedor implica código de proveedor. Mire que yo no puedo implicar la cantidad. Solo con el código de proveedor no puedo implicar la cantidad. Para implicar la cantidad necesito también tener el código de artículo. Y el precio menos, porque el precio depende únicamente del código del artículo. Entonces, ¿cuál es el cierre de código de proveedor? Pues código de proveedor, él mismo, se implica a sí mismo. Pero ¿qué pasa si yo tengo código de artículo? Si X es código de artículo, yo no puedo implicar la cantidad, porque para implicar la cantidad no solamente necesito el código del artículo, sino también el código del proveedor. ¿Ok? Pero con el código del artículo yo puedo implicar el precio. Entonces el cierre va a contener código de artículo porque todo descriptor por el axioma de reflexividad se va a implicar a sí mismo. Código de artículo implica código de artículo, ¿vale? Pero yo con el código del artículo tengo un precio. Entonces mire, ya me da un X, un cierre de X más grande que X. Aquí arriba me dio igual, pero acá ya me dio más grande. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un X que está formado por código de proveedor y código de artículo? Entonces, por reflexividad, aquí estarán código de proveedor y código de artículo. Pero por la dependencia código de proveedor y código de artículo implica cantidad. Yo debo meter aquí la cantidad por el axioma, por la dependencia que está en L. Pero mire que por el axioma de aumentatividad, yo puedo meter el precio, porque el código del artículo solo me implica el precio, pero si yo tengo código de proveedor y código de artículo por el axioma de aumentatividad, yo también tengo el precio. Entonces miren que el cierre en este último caso me dio igual a ¿qué? A todo T. X más es igual a todo T. Entonces este es el cierre de un descriptor. Entonces, ¿qué es el cierre de un descriptor? Son todos los atributos que pueden ser implicados funcionalmente por ese descriptor. Obviamente, todo descriptor como mínimo se implica a sí mismo, pero puede llegar a implicar más atributos. Y en el caso extremo, el cierre de un descriptor me da todo el universo, me da todo T. Y ese es el caso que nos interesa a nosotros también. ¿Entendido, muchachos? ¿Estamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí?
¿Aló? ¿Aló, muchachos? ¿Aló? Profe. ¿Aló? Vale, por favor, contéstenme. Ya la garganta me está ardiendo por el ruido que hay aquí tan horrible. Estoy forzando la voz y la garganta me arde ya. Bueno. Bueno, muchachos. Y entonces aquí llegamos a la parte que nos interesaba. Teniendo estos conceptos, muchachos, podemos ya definir lo que es o lo que son las claves. Ya digamos que aquí podemos definir formalmente el concepto de claves. Entonces, miren que acá siempre vamos a partir de un nivel, es intencional. Entonces dice así, CARTL, esto, todas las definiciones de ahora en adelante vamos a usar mucho estas definiciones en ese sentido. CARTL, un esquema. Entonces dice así, CARTL, un esquema. Entonces, ¿qué quiere decir? R es el nombre del esquema, T es el conjunto de atributos y L es el conjunto de dependencias funcionales. Entonces dice CARTL, un esquema, y CAK, le voy a asignar esta letra K, su conjunto de T, un descriptor. Miren que esto es un poquito redundante. Si yo digo sea K su conjunto de T, ya eso es suficiente para uno saber que es un descriptor. Pero de todas maneras, como estamos definiendo y para que los conceptos se vayan quedando y grabando, prefiero ser redundante. Digo, sea K su conjunto de T, un descriptor. No era necesario decir que K es un descriptor, es obvio. ¿Por qué? Porque ¿qué es un descriptor? Es un conjunto de atributos. Y si K es un subconjunto de T y T es el universo de atributos, es porque K es un conjunto de atributos y por lo tanto K es un descriptor. Entonces, miren lo interesante. Decimos que K es súper clave si el cierre de K es igual a todo T. Si el cierre de K es igual a todo. Entonces miren lo importante de esto, muchachos. ¿Qué es una superclave? Una superclave es un conjunto de atributos, o sea, es un descriptor cuyo cierre es igual a T. ¿Y eso qué significa, muchachos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa que K más sea igual a T? A ver, muchachos, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si el cierre de K es igual a T? ¿Eso qué quiere decir? O sea, uno dice que K, el cierre de K sería el universo de los atributos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál es la definición que acabamos de ver de cierre de un descriptor? ¿Qué dice la definición de cierre de un descriptor? ¿Qué quiere decir esto? Que K más es igual a T. Sí, que el cierre es todo el universo. Sí, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué significa? ¿Qué dice acá? X más, ¿qué es? ¿Qué es esto? Miren esto que está aquí. Miren eso. Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Qué significa que el cierre de K más es igual a T? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, muchachos? Mire, aquí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy señalando ahí? ¿Sí se ve lo que estoy señalando?
Ahí dice X implica A, X implica A, X implica A. ¿Eso qué es? Por favor, muchachos, colabórenme, ¿sí? No lo puedo hacer yo todo solo. ¿Qué es esto? En esa definición, ¿qué pasa cuando yo tengo una X, una flecha y una A? ¿Eso qué es? Es un condicional. No, pero ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿Cómo lo hemos llamado aquí? Dios mío. Yo me Una de- devuelvo. Dependencia. Venga, yo me devuelvo. Venga, yo me devuelvo. una ¿Cómo se dependencia funcional. llama esto? Una dependencia funcional. ¿Y qué significa una dependencia funcional? ¿Qué dijimos? Cuando yo escribo X implica Y, ¿qué significa una dependencia funcional? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué relación hay entre los valores de X y Y? Que cada valor de X se le asocia simplemente a un único valor de Y. Un único valor de Y. Bueno, muy bien. Y entonces aquí, ¿qué significa cuando yo digo el cierre de X más es igual a los A que están en T, tal que X implica A? X flecha A. ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué me acabas de decir? Cambie la Y por una A. A es un atributo, A es una columna. Lo que acabas de decir de... Sí. Lo que dijo, teniendo en cuenta lo que dijo Miguel, entonces todos los elementos de X van a tener una única representación en A. Sí. ¿Y el cierre qué es? Son todos los atributos de T tal que X implica un único valor de ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando K más es igual a todo T? ¿Qué significa una superclave? ¿Qué significa que un descriptor, su cierre es igual al universo? Lo que significa es que un valor de él va a estar asociado a un único valor de todos. O sea que para ese valor de él, en todas las demás columnas solo va a tener un único valor. Nunca se va a poder dar que se repita el valor de él y en las demás columnas hayan valores distintos. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que ese descriptor identifica. ¿Qué significa que el cierre de un descriptor es todo T? Que identifica a las columnas, a los atributos de ese esquema, de esa tabla, si se quiere usar la palabra tabla. Entonces, ¿por qué son importantes las claves? ¿Por qué nos interesan las claves? ¿Por qué nos interesan los identificadores? Por su nombre mismo, porque identifican, porque un valor de ellos es único para todos los demás. Usted en la tabla, por ejemplo, si usted tiene una entidad persona y usted lo identifica con un identificador, por ejemplo, la cédula, quiere decir que cuando se digita esa cédula, no va a aparecer esa cédula con dos nombres de personas distintos. Esa cédula identifica a un fulano de tal, a Perico Pérez, y no va a aparecer Paco Parruchas. Ese número de cédula no puede estar asociado a Perico Pérez y a Paco Parruchas.
No puede estar asociado a dos nombres de personas distintas. Ese es el elemento fundamental, identifica. Entonces, si yo tengo una tabla con cédula de la persona, tengo nombre, dirección y teléfono, significa que entonces en un registro, en una tupla, en una fila de esa tabla, ese número de cédula va a estar asociado a un único nombre, a una única dirección y a un único teléfono. Si se llegara a repetir esa fila con ese mismo número de cédula, si se llegara a repetir el número de cédula, tendrían que repetirse el mismo nombre, la misma dirección, el mismo teléfono. No podría darse el caso que apareciera esa cédula con dos nombres distintos, dos direcciones distintas, dos teléfonos distintos, dos o más. Ese es el mérito, identifica. Y eso tendría que ser para todo el mundo, para todo T, para todas las columnas. Entonces, eso es lo que llamamos una superclave. Una superclave es un identificador. Su cierre siempre tiene que ser igual a todo T. Bueno, entonces esa es la superclave. ¿Y ahora qué es una clave? Pues miren. Vemos la definición 2, sea RTL un esquema y sea K subconjunto de T un descriptor. Decimos que K es clave si cumple dos condiciones. La primera que es superclave, o sea que el cierre es igual a todo T. Entonces, ¿qué es una clave? Una clave es un identificador, o sea, una superclave. Toda clave es superclave. Pero no toda superclave es clave. ¿Dónde está la diferencia? En que las claves son superclaves minimales. Entonces está la segunda condición. Entonces, ¿qué es una clave? Una clave es un conjunto de atributos que cumple dos condiciones. La primera, su cierre me tiene que dar todo T, es decir, identifica. Pero hay una segunda condición y es que tiene que ser minimal. ¿Qué significa eso? Que ese conjunto de atributos tiene que ser el mínimo que identifica. Es decir, que no puede haber algo más chiquito que él que también identifique. Es decir, no puede haber algo más chiquito que él, tal que su cierre también sea igual a T. Entonces, las claves tienen esas dos características. Son identificadores, ¿vale? Su cierre me da todo T. Y eso lo llamamos superclave. Pero hay una segunda condición y es que son minimales. 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 Entonces, por ejemplo, imagínate que yo puedo en una organización pequeña, una empresa pequeña, yo puedo identificar a los empleados por su cédula, pero yo también los puedo identificar por el nombre. Porque yo estoy seguro que en esa empresa no hay dos empleados con el mismo nombre. Entonces yo los podría identificar también con el nombre. Entonces, en ese caso, la cédula es una clave porque identifica a todos. Y el nombre es otra clave. Pero si yo combino la cédula con el nombre, yo armo algo compuesto. Yo uno la cédula y el nombre, eso ya no es una clave. Sí sería una superclave. Esa combinación entre la cédula y el nombre identifica. Su cierre me va a dar todo T, pero ya no sería clave, porque hay algo más chiquito que ello, o sea, la cédula y el nombre, que también tienen la función de identificar. El cierre me da todo T. Entonces, aquí
volvamos al caso de pedido. Entonces, miremos este caso, muchachos. Yo tengo este esquema pedido, tengo este universo de atributos, código de proveedor, código de artículo, cantidad y precio, ¿vale? Y tengo estas dos dependencias funcionales, código de proveedor y código de artículo implica cantidad y código de artículo implica precio. Bueno, muy bien. Noten una cosa. Si yo tomo el código del proveedor y el código del artículo, este conjunto de dos atributos, y yo le calculo el cierre, me da todo T. Entonces yo lo primero que puedo decir de código de proveedor y código de artículo es que es súper clave, porque el cierre me dio todo T. Ahora, ¿cómo digo yo que es clave? Para que sea súper clave basta que el cierre me dé todo T. Ah, listo, el cierre me dio todo T. Entonces, código de proveedor y código de artículo, ese conjunto es súper clave. Pero resulta que también es clave. Ah, ¿por qué? Porque si yo tomo conjuntos más chiquitos que él, el cierre no me da todo T. Mire, si yo tomo código de proveedor, este conjunto tiene apenas dos atributos. Por lo tanto, los únicos posibles subconjuntos de él, distinto de él mismo y del vacío, sería tomar a código de proveedor y tomar a código de artículo. Si yo tomo a código de proveedor, su cierre me da código de proveedor, no me da todo T, me dio menos que T, mucho menos que T. Y si tomo código de artículo, me dio código de artículo y precio, pero no alcanzó a ser igual a T. Por lo tanto, este código de proveedor y código de artículo es súper clave, pero también es clave. Recuerden que para que sea clave debe ser primero súper clave, pero segundo debe ser minimal. No puede haber algo más pequeño que él que también sea súper clave. Es decir, que también su cierre me dé todo T. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Entonces, por eso aquí decimos, ejemplo, X igual a código de proveedor, código de artículo, es clave en pedido. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces este es el concepto a donde quería llegar yo hoy. Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es un identificador, una clave, pero aquí ya lo estamos expresando formalmente y de ahora en adelante vamos a seguir trabajando de manera ya. Este modelo tiene esa característica, este modelo relacional, que tiene una base teórica, tiene una base matemática. Y eso es lo que esto va a jugar un papel muy importante cuando tengamos que diseñar la base de datos. Cuando tengamos que hacer diseños de la base de datos, vamos a utilizar todos estos conceptos de descriptores, de claves, de esquemas. Pero hace falta otro concepto importante antes de entrar al diseño. Ese concepto es el de recubrimientos minimales. Entonces, chicos, la próxima clase, el viernes, vamos a trabajar el tema de recubrimientos minimales. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Voy a parar la grabación.